Hola iglesia, muy buenas tardes. Buena punta. Tengo media hora, escasa media hora antes de que venga la lluvia. Responsabilidad, disciplina y comodidad. Responsabilidad, disciplina y comodidad. Y bueno, es parte de la serie La Cocina con K. Y bueno, quiero decirte que hay varias universidades, no muchas, que ofrecen la carrera para ser chef. Y a esa carrera se le llama gastronomía. Y no sé, pero muchas personas tienen la idea de que ahí les enseñan a tomar un cuchillo, afilarlo, picar, filetear, hacer algo con la comida y se acabó. Pero ¿será que solamente le enseñan a eso ahí? Porque es una carrera profesional, hay toda una tira de materias y les enseñan muchas cosas, finanzas, les enseñan administración, no solamente la parte culinaria que es importante, les enseñan muchas cosas, pero también les enseñan a ser responsables, a ser disciplinados y a bajarse de su comodidad. Y creo que intrínsecamente Dios nos llama a ser responsables, nos llama a ser disciplinados y nos llama a dejar nuestra comodidad. Y si yo te pregunto, ¿te consideras una persona responsable y disciplinada? Yo sé que la mayoría va a decir, sí, pastor, yo soy altamente responsable y soy altamente disciplinado. Esa es la respuesta inmediata, pero si le pregunto a alguien cercano a ti, oye, tu esposo, oye, tu esposa, oye, tu hijo, oye, tu hija, ¿es responsable y es disciplinado? ¿Qué va a decir ella? Porque todos en nuestra mejor versión somos bien responsables, somos bien disciplinados y somos bien ordenados. Esa es nuestra mejor versión, pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿realmente es así? Pero lo que yo sí he visto es que en nuestra cultura la gente es más responsable y más disciplinada en ciertas áreas de su vida. Es decir, en algo que a ti te convenga, hablando de dinero, hablando de comodidad, hablando de recibir algo a cambio, somos muy responsables y somos muy disciplinados. Pero cuando esa parte que tenemos que hacer no nos dan ese aliciente o ese premio por hacerlo, no somos tan disciplinados y no somos tan responsables. ¿Sí te has dado cuenta? Y tiene que ver con prioridades, por supuesto que tiene que ver con prioridades. ¿Tiene que ver con intereses? Por supuesto que sí. Ahora cambio la pregunta. ¿Qué tanto eres responsable y disciplinado para las cosas de Dios? Porque una cosa es que seamos responsables en todo lo que hacemos que no tenga que ver con Dios, pero otra cosa es qué tanto eres responsable para las cosas de Dios, para las cosas que le interesan a Dios, no tu propio interés. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. No es mi conocimiento, no es lo que yo tanto sepa, no es mi preparación, es el Espíritu Santo hablando a través de uno en palabras espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, todo nos suena ridículo, todo criticamos, todo justificamos, nada nos parece. Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Y sabes, estamos tan acostumbrados como iglesia cristiana a ponerle límites al Señor porque su palabra dice esto, pero si Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él se le antoje a pesar de lo que tú puedas decir o puedas argumentar. Por ahí alguien escribió, escucha, ojalá algún día busques tu Biblia para leerla de la misma manera en que buscas tu cargador del celular cuando te queda 1% de batería. ¿Sí o no, iglesia? Seamos honestos. Responsabilidad y disciplina, recuerda. ¿Sabes? Dios nos exige de repente quitarnos de nuestra comodidad porque estamos demasiado cómodos. ¿Sabes? Los discípulos estaban demasiado cómodos. En ocasiones estamos tan cómodos que dejamos de ser responsables y dejamos de ser disciplinados. Vámonos a Mateo 14:25. Me estoy yendo un poquito rápido, así que ayúdame. Mateo 14:25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Según la Biblia son entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Los discípulos en la barca, no dice que si eran todos los discípulos o solamente eran unos cuantos, pero había alguien adentro de la barca. Lo que sí es un hecho es que estaba el famoso apóstol Pedro, porque esta historia está enfocada en él. Acercándose Jesús, caminando sobre el agua, nuevamente vemos a Jesús rompiendo las leyes de la naturaleza, que a veces eso se nos hace tan increíble que Jesús pueda romper esas leyes. Y queremos acomodar a Jesús a una forma pragmática para nosotros encuadrarlo en algo que seguramente Él no podría hacer, pero ahí vemos a Jesús muchas veces haciendo cosas incomprensibles. Pensemos un momento, 12 discípulos, a lo mejor que estaban todos en la barca. Algunos de ellos eran pescadores, algunos no eran pescadores, fueron escogidos todos por Jesús. De seguro, aparentemente, adentro de la barca estaban muy cómodos. Estaban seguros. No iba a pasar nada allá arriba. Y solamente uno de ellos respondió a lo que Jesús afirmó. Solo una cosa necesitaba el apóstol Pedro para caminar en el mar. De hecho, fue el cuestionamiento que Jesús le hizo. La gran diferencia lo hizo el enfoque. A primera instancia dice la Biblia que él estaba mirando a Jesús. Después su mirada estaba puesta en el viento fuerte. Al parecer lo único que necesitaba el apóstol para poder caminar en el agua era más fe o más confianza. Cosa que fue cuestionada por el maestro. Hay que recordar que había otros 11 arriba de la barca muy cómodos diciendo, aquí estamos bien, ni nos digas que vayamos a ti. Solamente uno tuvo el valor de pararse en el agua. Al menos momentáneamente confió en lo que Jesús le dijo que parecía imposible hacer. Dudó durante un poco tiempo. Tras dar algunos pasos, sus sentidos físicos dejaron de ver a Jesús y vieron el entorno, vieron que todo tomó el control, él dejó de estar en control, miró a su alrededor, apartó la atención del maestro y lo fijó en lo que estaba sucediendo en la tormenta y la imposibilidad humana de caminar sobre el agua. ¿Sabes lo más importante que debemos hacer?
no es buscar la habilidad de caminar sobre el agua, sino la fe para andar como Él anduvo. Pedro tuvo que abandonar la seguridad y la comodidad de la barca para poder experimentar un milagro más del Todopoderoso, el Maestro. Pero ¿sabes qué hizo? Se arriesgó, se aventuró. Jesús le quitó su comodidad de estar en la barca y tuvo la oportunidad de experimentar por lo menos unos cuantos segundos el milagro de no hay otro personaje, solamente Jesús y Él, que caminaron sobre el agua. Hechos 1:8. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 4 lugares, en Jerusalén, número 1. ¿Sí vamos bien? Judea, número 2. Tercero, Samaria, número 3. Y algunas versiones o algunas versiones dicen, y hasta el fin de la tierra o hasta lo último de la tierra. 4 lugares específicos. Quiero que escuches esta parte. Dice que serán testigos los apóstoles, nosotros, en 4 lugares específicos. El resultado natural de recibir un poder prometido sería que estos hombres serían testigos oculares de lo que hizo Jesús. Pero Jesús les ofreció un poder sin igual para poder ser testigos en esos 4 lugares. Que sean llenos del Espíritu Santo. El mejor programa de evangelismo es nulo si la gente no tiene el don del Espíritu Santo, el regalo de la llenura del Espíritu Santo para poder compartir. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que te recuerda lo que te ha enseñado Él mismo a través de su misma palabra. Logra poco sin la llenura. ¿A dónde los envió Jesús a ser testigos? Jerusalén, el lugar donde no aceptaron a Jesús, donde casi lo apedrean por predicar el evangelio. Judea, un lugar que rechazó y repudió textualmente el ministerio de Jesús. Le dijeron, aquí no lo queremos. Samaria, gente odiada por los judíos. Considerado un basurero de los mestizos, decían ellos. Y lo último de la tierra es que los judíos creían que eran los únicos, los plus ultra, y que no tenían la posibilidad de ir más allá porque no tenían derecho de ellos de recibir el evangelio o de siquiera conocer a Dios Todopoderoso. Jesús no los envió a Cancún. Con todo respeto a los que se van para allá y trabajan allá, mis respetos. No los envió a Acapulco. No los envió a Canadá, a Hawái. Lo que les envió a los lugares más incómodos, difíciles de evangelizar. Hechos 2:1. Y mira que hoy, según la tradición judía, hoy es el día del Pentecostés. Entre ayer y hoy. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó, dice la Biblia, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el mismo Espíritu les daba que hablasen. Por un lado, Jesús profetizó acerca del Espíritu Santo cuando les dijo, les conviene que yo me vaya porque el Padre no enviará otro consolador, entonces déjenme ir para que manden al consolador, al Espíritu Santo. Esa palabra de llenura, varias veces repetida. Cuando vino el Espíritu Santo, les dio todo lo necesario, el equipo necesario para ser testigos, cual Jesús les dijo en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Los equipó con el mejor equipo, con el mejor armamento para ser testigos. Pero la palabra testigos ahí
se traduce como mártir. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser mártir de Jesús. Dos cosas muy diferentes. Jerusalén, Judea, Samaria, significaba que no iba a ser nada sencillo, iba a ser algo difícil. Iba a ser algo más que nada amargo para los discípulos ir a esos lugares. ¿Qué es un mártir? Una persona que sufre grandes padecimientos, persecución o incluso la muerte en defensa de sus creencias, ideales y de una causa. Hechos 7:55. Ay, gracias. Gracias. ¿Vamos bien, iglesia? Dice, pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, otra vez la misma llenura del poder del Dios Todopoderoso en el Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sabes, este hombre solamente pudo ver esa visión a través de la llenura del Espíritu Santo. Echándole fuera, sigo leyendo en el 58, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se dice, todos los que expertos en la Biblia, que este es el primer mártir en toda la Biblia. ¿Sabes? Los hombres mencionados en el libro de Hechos 1, que les dice que serán testigos, les dio la responsabilidad de llevar el evangelio de Cristo a pesar de que iban a morir, iban a ser mártires. Y los envió a 4 lugares donde ninguno de ellos en su mismo poder, en sus mismas facultades, hubieran podido ir. Y cuando dice, recibiréis poder, ya lo hemos dicho, esa palabra poder, dunamis, la misma raíz de dinamita, recibirán poder del tamaño de dinamita para que sean testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, llenos del Espíritu Santo como dinamita para ser testigos mártires. Había una profecía de parte de Jesús. Ustedes serán mis mártires, mis testigos. Y luego llegó el día del Pentecostés y los dotó con todo lo que necesitaban. ¿Y qué pasó? Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban ¿en dónde estaban? En Jerusalén. El primer lugar donde les dijo Jesús que serían testigos. Y todos fueron esparcidos por la tierra. ¿Dónde? A Judea. ¿Y a dónde más? A Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria. Y dice, salvo los apóstoles y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿qué? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y lo recóndito de la tierra. Ay, iglesia, la palabra profética de Jesús se cumple sí o sí. No es comodidad de nosotros. El mismo Señor les tuvo que quitar la comodidad porque les dijo, ustedes tienen que ser mártires en estos 4 lugares. ¿Qué están haciendo? Pues les mando a Saulo. Después el apóstol Pablo, para que los persigan y tienen que huir porque los van a matar. Y tienen que ir a esos 4 lugares para evangelizar y hablar del Señor. Sabes, de vez en cuando Dios nos va a dar un empujoncito. Esa palabra de Hechos 1:6
se cumple, se cumplirá a pesar de. Iglesia, ¿por qué a veces pensamos que a Dios le gusta colaborar con personas como nosotros? Porque a veces pensamos que le agrada al Señor trabajar con nosotros y a veces somos tan irresponsables y tan indisciplinados. Porque eso sí, yo te aseguro que a ti no te gusta trabajar con personas irresponsables e indisciplinadas. A mí no me gusta. Pero ¿qué nos hace pensar que el Señor nos va a tolerar que seamos irresponsables, indisciplinados y aparte que estamos muy cómodos sin cumplir con Mateo 28? ¿Qué nos hace pensar que Dios no lo considera tan importante como somos? ¿Sabes algo? El mensaje del libro de Apocalipsis dado a las 7 iglesias, solo a 2 de ellas, aparentemente no les dice o no les critica algo. Aparentemente, Esmirna y Filadelfia. Pero a otras más Jesús les dice, pero tengo contra ti. En otra parte dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que Dios se fija en lo que tú y yo hacemos. Que el Señor está atento de nuestra responsabilidad y de nuestra disciplina. Celebramos el don divino de la disciplina, señalando en gran medida a la disciplina que tuvo Jesús durante el paso de su tiempo en esta tierra. Su ejemplo muestra la disciplina más genuina que haya existido. La palabra griega traducida disciplina en krateia proviene de la raíz krat, que denota poder o señorío. La autodisciplina significa ejercer poder sobre nosotros mismos. Dice que una persona fuerte es aquella que puede sublevar a los otros, pero una persona poderosa es aquella que se puede dominar a sí mismo. La capacidad de mantenerse a uno mismo bajo control, dominio propio, deseos internos, pensamientos, acciones, palabras que uno dice, que uno hace, que uno escucha. Es el control de un creyente que debe ejercer sobre su propia vida, autodisciplina. Al igual que la vid produce fruto, la autodisciplina es creada exclusivamente por el mismo Espíritu. Si no hay Espíritu de Dios, no hay disciplina, iglesia. No somos autodisciplinados. No lo vamos a hacer por nosotros mismos. Somos tan imperfectos, tenemos cosas en nuestra vida que no vamos a poder hacerlo si no tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Seamos activos practicándola. Llevar esa autodisciplina, dice la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer, eso lo dijo Jesús. No dice algunas cosas puedes hacer o simplemente te doy una lista de lo que sí puedes hacer. No, dice nada puedes hacer si estás separado de mí. En nuestra propia fuerza de voluntad, nunca vamos a poder agradar a Dios. Solo la gracia del Señor, el regalo del don del Espíritu Santo, genera autocontrol en contra de lo que está en nuestras vidas. El apóstol Pablo habla acerca de la autodisciplina y da un ejemplo de atletas que se disciplinan, competidores en los antiguos juegos atléticos. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, quita todo, no acepta todo, separa todo. Mano, fijémonos en la vida de los atletas, por eso el apóstol Pablo lo pone de ejemplo. Si ha de salir victorioso es porque es autodisciplinado. Placeres mundanos los quita de un lado.
una dieta adecuada, descansar lo suficiente, ejercicios arduos para ser el mejor atleta. Todas las áreas de nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Un atleta de élite domina su cuerpo en su misión. ¿Por qué? Porque lo que busca es un premio, ser el mejor, no ser descalificado en la misma carrera. El apóstol Pablo nos invita, nos exhorta, nos dice: disciplinen sus cuerpos, resistan todo deseo pecaminoso. Si no lo hacemos, iglesia, en esa carrera vamos a caer. Autodisciplina, iglesia, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Es autodisciplina, autocontrol. Debemos restringir nuestras libertades en todo lo que pudiera impedirnos ganar el premio. ¿Sabes? Es ceder todo el control a Jesús, ceder todo al Espíritu Santo. Y aquí una paradoja de la vida cristiana: debemos abandonar el control de uno mismo si queremos ganar autocontrol. Eso se llama ceder. Segunda de Timoteo 1:7. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Voy terminando. Filipenses 3:12. Dice: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Escucha, iglesia. Muchos estamos atorados en esto. Dice esta versión: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio. Dice: el premio celestial, el cual Dios nos llamó. Al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el premio? El premio es Jesús. Aquí lo dice. Y el apóstol Pablo dice: me fijo, claro, es obvio, un atleta nunca se va a fijar si va alguien atrás. Y dicen los que saben, tampoco soy experto, pero dicen los que sabes que cuando tú volteas a la derecha o a la izquierda, por lo menos en natación, cuando volteas a la derecha ya te pasó el de la izquierda. Dice el apóstol Pablo: yo me fijo en lo que está adelante. ¿Quién vean atrás? Pues gloria a Dios. Y dice: ciertamente no me fijo en lo que está atrás. ¿Sabes quién es el que se fija en el pasado? El diablo. Siempre va a estar ahí en el pasado, siempre recordándonos. Y sabes, ver el pasado muy a menudo nos mantiene fuera de lo que Dios tiene para nuestro futuro. El apóstol Pablo sabía que una carrera se gana en un instante, en el presente. Él se preparaba para el futuro. Iglesia, va a llegar un momento, tarde que temprano, no lo sé. ¿Tengo tu atención? Dios te va a incomodar para hacerte más responsable y más disciplinado. Si tú pensabas que eras suficientemente responsable, déjame decirte que tomando
parámetro de Jesús, todavía nos falta como iglesia, como personas, como individuos, como pastores, como ancianos, como líderes, nos falta mucho. Pero pongamos nuestra vista a lo que está enfrente. Iglesia, apunta esto: Dios premia la fidelidad. Dios premia tu fidelidad. Va a pasar sí o sí porque es su palabra. La Biblia también dice que Dios ama al dador alegre. Ahí lo dice, no lo digo yo, es una verdad escrita. Dios ama al dador alegre. Pero no te enfoques solamente en las finanzas. Bueno, está incluido, pero no solamente es eso. Es el tiempo que le dediquemos al Señor, la responsabilidad que tengamos para hacer las cosas de Dios, la disciplina que tengamos delante de Él. Porque piensa, somos disciplinados para muchas cosas, pero ¿qué tanto somos disciplinados para las cosas que le importan a Dios? Es como una parte para reflexionar. Yo lo he hecho. Y a veces te sorprendes de la respuesta de Dios. Porque a veces tú dices, Señor, ¿qué tal lo hice? Así como que te da la palmadita, ¿no? Sí, lo hiciste muy bien. No, a veces el Señor te dice, sí, lo hiciste bien, pero podrías haberlo hecho mejor. Y no estoy diciendo que para Dios no es suficiente, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esforcémonos para ser responsables, disciplinados, que no estemos tan cómodos, que cumplamos con su palabra. Mateo 28. Para eso Dios levanta iglesias. Mateo 28, esa es la columna vertebral de todas las iglesias en todo el planeta. No hay un hilo negro que descubrir, es eso. La autoridad que tiene Jesús para poder enviarnos.